Bien, vamos con un ejemplo. Me dice que un móvil marcha a una velocidad de 40 metros sobre segundos y comienza a frenar hasta detenerse en 8 segundos. Calcular la aceleración y la posición final y luego graficar aceleración, velocidad y posición. Lo primero que voy a sacar yo son los datos. Me dice que marcha a una velocidad de 40 metros sobre segundos. Si se mueve a 40 metros sobre segundos, esa va a ser su velocidad inicial, ¿sí? Después me dice que comienza a frenar hasta detenerse. Entonces, si se detuvo, su velocidad final es de 0. Me dice que se detuvo ¿cuánto? En 8 segundos. O sea que el tiempo inicial era 0, pero el tiempo final era de 8 segundos. Y me pide que calcule la aceleración y la posición final. Entonces, yo una vez que tengo todos los datos, ¿qué voy a hacer? Lo primero que voy a buscar es la aceleración. ¿Con qué fórmula la voy a buscar? Con la primera fórmula que les mostré en el primer video. Como me pide aceleración, yo voy a decir que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Si sustituyo los datos que tengo la velocidad final era de 0 metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que es de 40 metros sobre segundos, sobre el tiempo final, que es de 8 segundos, menos el tiempo inicial, que es de 0 segundos. Si nos olvidamos de los ceros que tenemos porque no nos afectan en nada, lo que nos va a quedar como resultado es que la aceleración es igual a 40 menos 40 metros sobre segundos sobre 8 segundos. En este caso la aceleración nos va a dar negativa, son 5 metros sobre segundos al cuadrado. Como los 2 segundos son denominadores, ¿sí? en esta unidad es denominador, el segundo se multiplica con este y se transforma en segundo cuadrado. Entonces ahí ya tengo la aceleración. Ahora voy a calcular la posición con la segunda ecuación horaria. Me pide que calcule la posición final, es decir, qué distancia recorrió en estos 8 segundos. Por todo para tener un poquito más de lugar, ¿sí? Entonces la posición final es mi incógnita. La posición inicial la voy a considerar como 0 porque no me dice nada. Entonces como no me dice nada, yo voy a decir que es eso, que es 0. La velocidad inicial era de 40 metros sobre segundos por la variación del tiempo que sabíamos que nos quedaba 8 menos 0. O sea que nos queda 8 segundos. Más un medio por menos 5 metros sobre segundos al cuadrado por lo que serían los 8 segundos al cuadrado. Directamente lo que hice fue resolver, poner directamente los datos. Estos segundos que yo tengo como denominador acá, los vamos a escribir bien, así se dan cuenta. Metros sobre segundos, tengo segundos como denominador, segundos como numerador, se me cancelan. Y este menos que está de la aceleración, lo que podemos hacer es sacarlo de acá y lo ponemos acá. Entonces ya sabemos que este 5 es negativo. Es una forma de resolver, lo pueden también poner entre paréntesis. Bien, empiezo a resolver. Del 0 no me va a quedar nada, ¿sí? De acá me va a quedar 40 metros por 8, ¿sí? Y después me va a quedar acá los 64 al cuadrado. 40 por 8 nos va a dar 320 metros, ¿sí? Segundos con segundos se me fue. De esto saqué el primer término. Y acá me va a quedar menos. Entonces hago los 8 al cuadrado, ¿sí? Primero siempre las potencias. Después lo multiplico por 5 y después lo multiplico por un medio. Esto me dio 160. Entonces lo que yo voy a tener como resultado es 320 menos los 160. Me va a quedar 160 metros. Segundos al cuadrado, con los segundos al cuadrado que me van a quedar acá, de los 64 segundos al cuadrado, se me van con este, ¿sí? Acá me comí los metros. Bien, y ahí me quedó como resultado. Entonces ya sé que en 8 segundos recorrió 160 metros y que su aceleración era de 5 metros sobre segundos. Vamos a pasar a graficar, ¿sí? Los gráficos que me pedía el ejercicio. Primero voy a graficar aceleración en función del tiempo. Nosotros sabemos que la aceleración es constante. Yo voy a trazar mis ejes,
¿sí? Voy a, como era negativa, la tengo que dibujar del lado negativo de mí, así que al eje X lo voy a ubicar por acá. Al tiempo, ¿sí? Tiempo en segundos, aceleración en metros sobre segundos al cuadrado, y a mí me había dado menos 5 como resultado, así que voy a graficar mi función acá. Bien, vamos a graficar ahora. Vamos a hacer una separación. Vamos a graficar velocidad en función del tiempo, ¿sí? Voy a dibujar mi eje de coordenadas. Lo más prolijito que pueda, ¿sí? Voy a poner a la velocidad acá, que sé que va en metros sobre segundos. Y voy a poner el tiempo acá, que va en segundos, ¿sí? Yo sé que a los 8 segundos esto se detuvo. O sea que su velocidad final está acá, en 0. Y su velocidad inicial era de 40. ¿Sí? Ahí tengo el 40. Entonces, cuando lo grafique, directamente lo que me va a pasar, ¿sí? Va disminuyendo la velocidad. Y ahora vamos a graficar lo que corresponde a la función cuadrática. ¿Cómo hago para graficar la variación de la posición, o sea, el cambio de la posición? Voy a usar tabla. Es decir, le voy a buscar posiciones finales en base a diferentes tiempos, ¿sí? En la fórmula que nos había quedado, posición final es igual, ¿se acuerdan que nos había quedado los 40 metros sobre segundos? Voy a poner la T, ¿sí? Menos 1/2 por 5 metros sobre segundos al cuadrado por T al cuadrado. Lo que yo voy a hacer es darle valores a T, los voy a suplantar en la ecuación para que me den posiciones finales. Pero yo ya sé algo, yo sé que cuando el tiempo es de 8 segundos, voy a tener una posición final de 160 metros. Vamos con otro ejemplo. Si yo le doy, por ejemplo, un tiempo de 2 segundos, lo suplanto acá, o sea, 2 por 40 menos 1/2 por 5 por 2 al cuadrado. Nos va a quedar como resultado unos 60 y 70. Vamos a hacer la cuenta. Hago 40 por 2. ¿Sí? En la calculadora lo pongo con paréntesis. 40 por 2, así puedo hacer la cuenta todo junto. Menos 1/2 por 5 por 2 al cuadrado es 4. Y me va a dar como resultado 70, ¿sí? O sea que cuando pasan 2 segundos, la posición es 70 metros, ¿sí? Si yo le doy un valor de 4 segundos, hago lo mismo. En vez de usar T con 8, lo voy a suplantar con 4. 40, paréntesis no, 40 por 4 menos 1/2 por 5 por, en este caso, 4 al cuadrado me da 16. Me va a quedar como resultado 120. Los valores que le estoy dando son aleatorios. Estoy usando numeritos para que me pueda dar como resultado lo que yo estoy buscando y poder graficar. 6 segundos voy a tomar, o sea, 2, 4, 6, 8. Usé números pares. ¿Puedo usar números impares, profe? Sí, puedo usar números impares sin problema. Total, es lo mismo, ¿sí? Lo que yo estoy buscando es puntos para no tener que buscar todos los datos uno por uno, buscando lo que es las raíces, la ordenada, el origen, el vértice, etc. Bien, me da que cuando uso 6 segundos son 150 metros. Entonces voy a tratar de hacer mi gráfico lo más prolijito que se pueda, ¿sí? Buscando los diferentes puntos. Yo tengo que llegar a 160. Entonces voy a hacer que mi reglita llegue hasta el 18. ¿Para qué? Para darme un poquito más de lugar. Entonces, ¿qué puntos son los que me importan a mí? Me importan el 2, el 4, el 6 y el 8 en X.
y en Y 150, 120, 70 y 60. ¿Sí? Entonces voy a empezar a marcar los diferentes puntos. Acá es el eje 0, o sea que mi primer punto lo voy a buscar acá. Acá voy a tener los 70. Después voy a marcar los 120, que en este caso son mis 12. Después voy a marcar los 150 y los 160. En la parte superior de mi eje voy a decir que esto es X y está en metros. Entonces me evito escribir todos los metritos acá al costado. Después, acá en el eje X le voy a dar lugar hasta los 10, ¿sí? Para marcar los diferentes tiempos. Entonces ahora los empiezo a marcar. Marco 2, marco 4, marco 6 y marco 8. Entonces acá tengo 2, 4, 6 y 8. También, ¿qué voy a hacer? Voy a poner tiempo en segundos acá para que se pueda entender bien. Y voy a ir uniendo los puntos, ¿sí? Yo sé que los 160 van con los 8. Entonces, trazo la línea punteada, ¿sí? Aproximadamente. Ustedes tengan en cuenta que lo van a hacer en hoja cuadriculada, o sea que les va a quedar mucho más prolijo que a mí. Después yo sé que con 2 era 70. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más prolijito que se pueda. Así se puede observar bien la parábola. La parábola se dibuja a mano alzada, ¿sí? Trato de ser lo más prolijo que puedo, ¿sí? Para que la parábola me quede bien. Dibujamos un solo bracito de la parábola, a ver si importa a 160. No más. Después marco del 6, ¿sí? Al 150. Esta es la forma más fácil de graficar X. Puedo usar las variables matemáticas, puedo calcular vértices, raíces, etc. Pero en este caso nosotros vamos a usar tabla. Entonces voy a unir los puntos hasta llegar al 0. Y ahí me quedó mi gráfico de posición en función del tiempo.